Muy buenos días, mi nombre es Ignacio Bocángela Torres, soy estudiante de la Universidad Privada Domingo Savio en la carrera de Ingeniería de Sistemas. En este momento estoy cursando la asignatura de Estadística Descriptiva y hoy quisiera hablarles sobre las medidas de tendencia central, entre las cuales podemos destacar medidas para una tabla de frecuencias sin intervalos y una tabla de frecuencias con intervalos. Comencemos con las tablas sin intervalos. Lo que tenemos acá son tres medidas, entre las media, mediana y moda, son las más utilizadas de momento. La media. Esta puede ser calculada mediante la sumatoria del producto de nuestra marca de clase por la frecuencia absoluta, dividido entre n, siendo n el número total de datos que tenemos en nuestra tabla. Continuamos con la mediana. Esta se la calcula mediante la fórmula de la posición, la cual es n más 1 dividido entre 2. Una vez calculada esta posición, tenemos que averiguar cuál de las frecuencias absolutas acumuladas de la tabla de frecuencias es igual o se acerca lo más posible al resultado que obtenemos en la posición para hallar la mediana. Y finalmente la moda. La moda no es más que la mayor frecuencia absoluta entre todos los elementos de nuestra tabla. Por ejemplo, acá tenemos 5 elementos, entre los cuales nuestras frecuencias absolutas son 5, 2, 4, 6 y 1. Como pueden ver, nuestra mayor frecuencia absoluta en esta tabla es 6, por lo tanto nuestra moda simplemente va a ser 6. No tenemos una fórmula específica para hallar esto. Bueno, continuamos ahora con las medidas de tendencia central para aquellos datos agrupados en intervalos. También tenemos lo que es media, mediana, moda, las fórmulas de siempre. En cuanto a la media, los valores no cambian en nada. Simplemente se mantiene con la sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta dividida en nuestra cantidad de datos totales. Para la mediana, aparte de la fórmula de la posición para hallar la mediana en base a nuestra frecuencia absoluta acumulada, tenemos lo que es una fórmula específica para hallar la mediana en una tabla de frecuencias con intervalos, la cual nos dice que la mediana es igual al límite inferior de nuestro intervalo más toda esta fracción donde está n medios, siendo n nuestra cantidad total de datos, menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo donde hemos hallado la mediana. Todo esto dividido por la frecuencia absoluta de nuestro intervalo donde está la mediana, multiplicado por la amplitud de este mismo intervalo. Luego tenemos la moda. La moda igual se calcula hallando la frecuencia absoluta con mayor valor entre todas las de nuestra tabla, y se utiliza esta fórmula, donde nos dice que la moda es igual al límite inferior del intervalo donde se encuentra la moda, más la frecuencia absoluta de nuestro intervalo, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Todo esto dividido por la frecuencia absoluta, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, más, otra vez la frecuencia absoluta, menos, esta vez tenemos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente al intervalo donde se encuentra la moda. Todo esto multiplicado también por nuestra amplitud. Pero se preguntarán qué es la amplitud y cómo la encontramos. La amplitud es uno de nuestros valores que se encuentra con el rango y nuestro intervalo. Pero ¿cómo calculamos esto? Nuestro rango, representado por una R, se lo calcula con la diferencia o la resta del valor máximo y el valor mínimo de nuestro conjunto de datos. Quiere decir que si tengo un conjunto de datos enumerados del 1 al 100, nuestro valor máximo va a ser 100 y le resto el valor mínimo, que sería 1. Nuestro rango sería de 99. Luego tenemos el intervalo, que se representa con una K. Esto significa cuántos intervalos vamos a tener en nuestra tabla de frecuencias y se lo calcula mediante la fórmula de Sturges, la cual nos dice que un intervalo es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de n, siendo n nuestra cantidad de datos totales. Finalmente tenemos la amplitud, que quiere decir cuánta será la dispersión de nuestro intervalo. Este tiene dos formas diferentes de encontrarlo. La primera es restar el límite superior de nuestro intervalo menos el límite inferior del mismo. Pero si no contamos con estos límites, lo que podemos hacer es la siguiente división, que nuestra amplitud sería igual a nuestro rango dividido por el intervalo. Bueno, continuando con la explicación, ahora tenemos las medidas de dispersión. Estas se encargan de mostrarnos la variabilidad que existe entre un conjunto de datos. Para esto tenemos dos tipos, lo que es la población y la muestra. Pero ¿cuál es su diferencia? Podríamos decir que la población es un conjunto grande de datos. Podríamos tomar a estudiantes de universidad. Abarcaríamos bastantes universidades, tanto privadas como del Estado. Y en cuanto a muestra,
es un conjunto de datos más pequeño que el de la población. Y en este caso, como ejemplo, si tenemos una población de estudiantes universitarios, nuestra muestra serían los estudiantes de la Universidad Privada Domingo Sabio. Para estos dos, tenemos unas fórmulas conocidas como varianza y desviación estándar. Son prácticamente la misma forma para ambos casos. Lo que tenemos en la varianza, simbolizado por la letra sigma, que nos da un igual, que la varianza elevado al cuadrado, es igual a la sumatoria de nuestra marca de clase menos mu, siendo mu esta vez nuestra media. Todo esto elevado al cuadrado dividido entre n, siendo n nuevamente nuestro conjunto total de datos. Y para nuestra desviación estándar, tenemos sigma, normal esta vez, no elevado al cuadrado, pero ¿qué pasa? Sigma va a ser igual a la raíz cuadrada de nuestra varianza. Y en el caso de nuestros datos para las muestras, es lo mismo, lo único que cambiaría son los símbolos. En vez de sigma, tenemos S para simbolizar a la muestra. Esto es igual también a la sumatoria de la marca de clase menos nuestra media. Nuestra media está simbolizada por una X con un palito acostado, igual elevado al cuadrado, pero esta vez está dividido entre n menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque, como dije anteriormente, nuestra muestra es un conjunto de datos más pequeño que la población. Para la desviación estándar es lo mismo. Tenemos nuestra S, que es igual a la raíz cuadrada de nuestra varianza, que es S al cuadrado.